Buenos días a todos, bienvenidos al Foro de Directores 2020 que organizamos como en años anteriores en el marco de las Asambleas Generales de PFC España, y este año hemos convocado este foro con el título Los bosques, sus productos y servicios en el mundo post-COVID, medidas de futuro, retos y oportunidades. Muchas gracias a todos los que os habéis apuntado en este foro. Tenemos más de 250 inscripciones, estamos agradecidísimos por esta buenísima acogida, y muchas gracias también a los intervinientes que presentarán sus previsiones, estrategias o medidas a aplicar en el sector forestal tras la crisis del COVID-19. El programa que tenemos para el foro hoy comenzará con la intervención inaugural de Hugo Morán, que es el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Seguiremos con las intervenciones de los directores generales. Agradecemos la amplia participación de estos 10 directores generales que intervendrán, y después tendremos intervenciones de los expertos. Esta sesión estará moderada por Jesús Casas Grande, que es el presidente del grupo Traxa. Te ayudaré en las tareas de moderación yo misma, que soy Ana Belén Noriega Bravo, secretaria general de PFC España. Y ya sin más preámbulos paso a dar la bienvenida a Hugo Morán Fernández. Buenos días, Hugo, ¿qué tal estáis? Buenos días, espero que se me oiga bien. Quiero agradeceros la invitación que me hacéis a acompañaros en esta asamblea de la PEF. Muchas gracias. Voy a pasar ahora a presentar a los intervinientes. Buenos días, quiero saludar a José Domingo Fernández de Canarias. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos y saludos de aquí de Canarias, en especial de la organización, al secretario de Estado y demás contertulios que vamos a estar aquí. Gracias a todos. Muy buenos días. Quiero comprobar si estamos todos los que están en el foro. Diego Bayona, buenos días. Hola, buenos días. Estábamos pero silenciados de momento. Buenos días, Fernando Prendes. Buenos días también, aquí. Volvemos al silencio, modo silencio. Buenos días, Javier Lucio, desde Cantabria. Hola, buenos días. Sí, Buenos días, José Ángel Arranz, desde Castilla y León, Valladolid. Buenos días. ¿Me escuchan un segundo? Buenos días, Pedro Muñoz, ¿te veo? ¿Pedro? Sí, hola, sí. buenos días. Pedro. Ahora ya te veo. Buenos días. Perfecto, venga, gracias. Buenos días, José Luis Chan, Gracias. Galicia. Vaya, sin suerte. No tenemos ahora. Buenos días, Nacho Lema. Nacho, vamos a contactar con ellos porque van un poquito más adelante. Buenos días, Luis del Olmo, Madrid. Buenos días, Carlos Uriaguereca desde Bilbao. Buenos días a todos desde Bilbao. Buenos días, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Antonio Trasobares. Tony, buenos días. Buenos días, desde Solsona, aquí, Cataluña. Y Eduardo Rojas, buenos días. Creo que tenía antes una otra. Tenía algo que se le solapaba también con esto. Mandé yo una. Sí, buenos días. Buenos días, Eduardo. Sí que estás. Buenos días. Bueno, pues. Vamos a... He saltado de la reunión del EFI ahora, para estar con vosotros. Sabías de la reunión del EFI, sabía yo. Bien, pues entonces, si os parece, vamos a intentar localizar a los dos directores generales de la Junta y mientras vamos a ir abriendo el foro. Si te parece, Hugo, cuando quieras. Buenos días. Recién llegado a unas competencias que hasta ahora habían estado residenciadas en el Ministerio de Agricultura y que en el inicio de esta nueva legislatura pasan a incorporarse al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Van a estar bajo la supervisión de la Secretaría de Estado, a la cual se me ha encomendado la tarea de coordinar en los próximos tiempos.
Creo que no descubro nada si hago una especial mención al hecho de que la conexión de la política forestal con la planificación estratégica de los recursos naturales y en un momento en el que se ha decidido darle relevancia de asunto de agenda principal, tanto en nuestro país como a nivel de la Unión Europea, a lo que en estos momentos supone el reto demográfico, nos coloca ante una frontera en la cual incorporar la experiencia de un sector que trabaja porque no puede ser de otra forma, no es un deslocalizable, a pie de terreno con los seguimos experimentando en el mundo del teletrabajo y de las telereuniones. Creo que estamos adquiriendo una maestría en el manejo acelerada. No teníamos una trayectoria de alfabetización de trabajo a distancia y los tiempos que vivimos nos obligan a incorporarnos a ella con un criterio de normalidad que no funciona en todo momento. Pero bueno, creo que en todo caso estamos consiguiendo una buena activación de recursos y esto nos está permitiendo gestionar estos momentos de confinamiento sin perder la capacidad de mantener activo el trabajo en los distintos ámbitos. Bien, os comentaba que efectivamente incorporamos en términos estratégicos a la política del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico las estrategias forestales en su conjunto y creo que lo hacemos en un momento que es crucial. Las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, había marcado el año 2020 como el año central para abordar el reto de una nueva forma de entender la gestión de la biodiversidad y su relación con los sistemas productivos. Sabemos que ha sido totalmente reconsiderado el calendario de trabajo que había fundamentalmente de cara a la celebración de la COP en China en el próximo mes de diciembre. Todo se ha aplazado al próximo año, al próximo 2021, pero no podemos perder la obligación de atender los compromisos que tenemos adquiridos de cara a esa reconsideración que Naciones Unidas nos encomienda. Por su parte, la Comisión Europea, la Unión Europea, la Comisión Europea, que había a su vez asumido la responsabilidad de establecer un marco de liderazgo hacia la COP, no ha detenido su proceso de trabajo. Confiamos en que la estrategia de biodiversidad que en estos momentos la Comisión Europea está ultimando y que puede quedar aprobada a lo largo de esta semana, establezca el nivel de ambición que Europa va a plantear en ese escenario global en el cual pretendemos incorporar algunas de las estrategias de entrecruzamiento entre los compromisos de lucha en materia de cambio climático y la necesidad de utilizar la preservación y la gestión de la biodiversidad como un elemento fundamental a la hora de hacer frente a los compromisos de reducción de emisiones a temperación del incremento de temperaturas y, por lo tanto, podamos tener en el ámbito europeo una estrategia consensuada en el conjunto de los países de la Unión Europea. El mundo de la actividad forestal es imprescindible, está perfectamente identificado. Sabemos que, por una parte, constituye una herramienta insustituible en lo que se refiere a la activación de sumideros de carbono. Es necesario que mantengamos claramente identificada como una estrategia central la actividad en materia de planificación forestal, en tanto en cuanto nos facilita una herramienta insustituible, como comentaba, y por otro lado, la Unión Europea, en el conjunto de los países, activará el conjunto de estrategias de economía circular que deben de sustituir al modelo de economía lineal que los modelos productivos con carácter general estaban instalados. Bien,
En el ámbito de la economía circular, la economía forestal tiene que desempeñar un papel fundamental. Es probablemente uno de los elementos que está en condiciones de sustituir una buena parte de los materiales que no son reincorporables a un concepto de economía circular. Sin embargo, hay un gran escenario de producción que nace del ámbito forestal que sí puede respetar perfectamente la filosofía de la circularidad que en esa estrategia de nuevo modelo de producción establece la Unión Europea hacia el futuro. Es intención por parte del Gobierno de España. Ayer aprobó el Consejo de Ministros el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que con carácter inmediato se remitirá a las Cortes para su debate y para su culminación en tramitación, para que pueda convertirse en ley, esperamos, en perfecto estado de aplicación en el año 2021, y a lo largo de las 2-3 próximas semanas también el Consejo de Ministros dará su aprobación a la estrategia de economía circular. Con estas dos herramientas confiamos en que estemos en condiciones de trasladar al ámbito de la planificación estratégica forestal las dos herramientas que dan carta de naturaleza al protagonismo del mundo forestal de cara a los próximos años. Quiero, por supuesto, invitaros, al tiempo que reitero mi agradecimiento a esta invitación que me habéis hecho hoy, quiero emplazaros a una participación activa en los procesos de definición estratégica que vamos a abordar en los próximos meses, que por un lado debe de desplegar los mandatos que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética traslada, y por otro lado el que trasladará la estrategia de economía circular, para que entre todos seamos capaces de readaptar las estrategias forestales a un escenario de actividad inmediato, en el corto, pero que no debe de perder de vista la necesidad de plantearla en términos de futuro. Una conexión con la planificación en el medio y en el largo plazo. Por lo tanto, quedan abiertas las puertas, por lo menos en estos momentos con carácter virtual. Espero que esas puertas se abran con carácter presencial no tardando mucho, a vuestra participación, a la activación de vuestras sugerencias y aportaciones, con el compromiso que adquirimos desde el Ministerio de incorporarlas, como no podía ser de otra forma, en nuestras voluntades de trabajo y de implementación en las distintas estrategias que hemos de desplegar hacia el futuro. Por lo tanto, felicitaros, como no puede ser menos, en este encuentro virtual que estáis celebrando. Sigue una hoja de ruta que habéis venido marcando en los últimos años y que espero que siga prestando buenos servicios al conjunto de la sociedad. Y por mi parte, pues concluyo con este saludo virtual en remoto a todos y cada uno de vosotros. Quería ver si teníamos recogida alguna pregunta para Hugo. Si te quedas un poquito más con nosotros, nos pudieras acompañar. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias. Un segundito, vamos a ver. Marta, por favor, ¿puedes comprobar las preguntas del foro? Si tenemos alguna pregunta para Hugo. Por ahora no hay preguntas. Por ahora no tenemos preguntas. Está todo el mundo escuchando atentamente. Sí. Yo sí que tengo una pregunta, si me permites, Hugo. Nosotros hemos estado, sabes que estamos trabajando en lo que es ese sector. Tenemos dos partes, dos ideas fuerza, que es bosques, montes bien cuidados, montes que tengan una interacción clara con las poblaciones rurales y que aporten beneficios a todos, a la sociedad, a la gente del entorno de estos bosques. Nos cuesta siempre explicarnos, poner en valor este tipo de beneficios. Queremos ese tipo de bosques que se reconozcan a través de la certificación, en este caso nosotros, a través de PFC. Lo que hacemos es que se les ponga la medalla a esos bosques bien gestionados y que reviertan beneficios en la población que está en esos entornos
y por tanto beneficios también para toda la sociedad. Ahora, en este momento post-COVID, en el momento que tenemos este post-COVID, los aspectos sociales van a ser muy importantes. La creación de empleo en los entornos rurales yo creo que es muy importante. Esta parte es la que siempre parece que nos cuesta un poco más, es que cómo se puede activar, cómo se puede hacer compatible, desde un punto de vista de corresponsabilidad, obviamente, de los gobiernos del gobierno central, de los gobiernos autonómicos, de los gobiernos locales, de las personas que viven, de los ciudadanos, las empresas, cómo se puede promover esa economía baja en carbono a través de este uso sostenible de estos bosques. Ahora mismo han tenido que salir empresas españolas a fabricar, empresas certificadas en cadena de custodia que trazan su producto, han salido corriendo a fabricar mascarillas, que es un tejido que estaba un poco, a veces un tejido industrial que estaba un poco más desdibujado. Tenemos empresas aquí en Cantabria, por ejemplo, que han lanzado mascarillas y se han puesto a producir, pero necesitaban la materia prima. La materia prima en concreto viene de Biocel, de Tencel, que es un tejido procedente de los bosques. Nos encontramos en Nairobi, justo pronunciando estos tejidos de origen forestal sostenibles en la Asamblea de Medio Ambiente. ¿Cómo podemos hacer compatible eso? Necesitan esa fibra de eucalipto. La traemos de Uruguay, la traemos de China. ¿Cómo hacemos una ordenación territorial adecuada que nos permita compatibilizar los usos del territorio? Eso siempre se nos desdibuja y siempre parece que nos dan en las manos cuando se tiene que hacer un uso sostenible de estas masas forestales, bien plantaciones, bien bosques gestionados de forma sostenible. Vamos a ver, esta crisis sanitaria está provocando muchísimas reflexiones en el conjunto de la sociedad a nivel global, pero está despertando algunas inquietudes en los ámbitos de país, ¿no? Todos los países han hecho una reflexión en estos momentos que va en el mismo sentido. No es posible que ningún país se encuentre... Sí, creo que ya está. Bien, una de esas múltiples reflexiones, evidentemente la primera reflexión toca al ámbito de la salud, eso es evidente y es algo que en estos momentos en una sociedad que está globalmente en shock está centrada en esa reflexión. Pero una de las primeras preguntas que se hacía el conjunto de la ciudadanía con carácter general es ¿cómo es posible que los países hayan renunciado a tener bajo su control líneas de producción estratégica de necesidades, de artículos de primera necesidad, cuando hemos podido comprobar que un bloqueo en las relaciones internacionales en un momento determinado puede provocar un desabastecimiento total y además unas presiones de mercado muy difíciles de gestionar en términos de Estado, ¿no? Bien, yo creo que esto lo que va a provocar con carácter inmediato es una reflexión de cómo salimos de esta crisis sanitaria en términos de respuestas a lo que detrás viene, que es una crisis económica y una crisis social. En nuestro caso se ha puesto en marcha una comisión parlamentaria, una comisión de reconstrucción económica y social, que pretende recoger todo este conjunto de reflexiones y trasladar respuestas hacia el futuro. La comisión empieza a trabajar ya con carácter inmediato y en el plazo de unos 2 meses debería de dar un diagnóstico de país para establecer las líneas de actuación que deban de dirigir la planificación de gobiernos, como bien comentabas, ¿no? Porque se trata de decisiones a todos los niveles en el conjunto de las administraciones, desde la Administración General del Estado hasta las administraciones locales. Pero sin perder de vista que nada de esto será posible si no se incorpora el protagonismo del sector productivo en su conjunto. Con lo cual, esta reflexión debe de ser compartida. Nosotros estamos recogiendo ahora mismo todas las aportaciones que nos están llegando desde los distintos ámbitos respecto a cuáles son las prioridades que deberían de tenerse en cuenta en ese proceso de reconstrucción que hemos de abordar con carácter inmediato. Y además, debemos de tener en cuenta que deben de encajar con una estrategia que la Unión Europea marca en la medida en la que si se habilitan mecanismos de financiación, de aportación de recursos económicos para la activación de los planes en los distintos países, deberán de estar alineados con esa estrategia que la Unión Europea marca. Bien, en lo que a lo que antes hacía referencia en el ámbito de esa estrategia de biodiversidad que la Comisión Europea pretende
aprobar en esta misma semana, se recoge, entre otras, un objetivo que sería el de poner en marcha un gran plan de aforestación que alcance de aquí al año 2030, en el cual se manejan cifras del entorno de unos 3.000 millones de árboles, unos 300 millones año. Bien, tenemos que ser capaces de alinear la compatibilidad de la estrategia biodiversidad con aprovechamiento de capital natural en ese proceso. Y saber que como país tenemos que mantener una capacidad de gestión estratégica de respuesta inmediata a necesidades que se van a generar dentro del propio país. Como elementos que no deberían de estar sujetos a procesos de deslocalización deben de incorporarse a las estrategias industriales, productivas de país y que a su vez se generan o se traducen en estructuras de actividad económica y de generación de empleo. Bien, yo creo que esta es la reflexión en la cual debemos de trabajar de forma compartida. Muchas gracias, Hugo, por tu intervención. Un placer tenerte aquí y que nos hayas aportado la visión desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Seguiremos trabajando, así que seguiremos viéndonos. Así que mil gracias. Si quieres quedarte un rato más con nosotros, estaremos encantados. Hasta siempre. Buenos días. Bueno, buenos días, Hugo. ¿Cuánto tiempo sin verte personalmente? Sí, a través de la videoconferencia. Muchas gracias a todos. Ana me ha pedido que de alguna forma modere o introduzca las intervenciones de los responsables autonómicos que estáis ahí presentes y que de paso aproveche para hacer alguna pregunta que permita agitar un poco la reunión, ¿no? Yo, al hilo de lo que estábamos oyendo, y ya desde la atalaya de varias décadas en este negociado, el mundo forestal o el sector forestal está, en todos estos años, yo lo he visto siempre en todos los platos, en todas las mesas, en todos los diseños, en todas las políticas, pero al final no consigo tener quizá el peso que debía tener. Es decir, los forestales llevamos diciendo muchos años que no conseguimos tener la implantación que debíamos tener y, sin embargo, cada vez que se habla de una nueva estrategia que tiene que ver con el ámbito general que nos movemos, ahí estamos, ¿no? Cuando decidió este país en la posguerra que tenía que resolver la cuestión económica, pues apareció el patrimonio forestal del Estado. Cuando decidimos en los años 70 que teníamos que volcarnos en una nueva forma de ver la biodiversidad, creamos el ICONA con los forestales dentro. Cuando se empieza el proceso de transferencia autonómica, pues las comunidades autónomas, como un elemento instrumental de la transformación del territorio, ven la política forestal. Cuando aparece el concepto de biodiversidad, ahí estamos. Ahora, en el escenario de la España vacía o vaciada, pues también pensamos que lo forestal tiene que estar presente. Incluso en este escenario nuevo cambiante de mayor preocupación social que vamos a tener a raíz del coronavirus, pues pensamos que lo forestal tiene que estar ahí, ¿no? Sin embargo, cuando miramos para atrás, todos sentimos, creo yo, que nuestro papel no ha sido tal vez, o que el papel del sector forestal, perdonad por apropiármelo, pues quizá no ha sido todo lo que debía haber sido. Y voy a ir haciendo preguntas por el orden que me ha marcado la organización a las distintas personas que estáis ahí, para un poco simplemente motivar y lanzar el debate. Mi primera reflexión sería, ¿por qué? ¿Por qué si somos un elemento necesario estructural en el diseño de todas las políticas territoriales en los últimos, iba a decir, si me remonto a los montes de utilidad pública, en los últimos 150 o 200 años, ¿por qué al final siempre nos queda la sensación de que no acabamos de enganchar? Y ¿cómo o qué argumento o cómo podríamos a iluminar el camino para que en este nuevo escenario de nuevas preguntas y nuevas respuestas que tenemos ante la situación próxima, cómo podríamos tratar de cometerlo? Yo tengo aquí el primero que tiene que intervenir según el listado es Diego, el director general de la Comunidad Autónoma de Aragón. No te veo, pero supongo que estás por ahí. Además, buenos días. Diego es compañero mío, trabajamos los dos en la misma empresa, aunque él está en excedencia y yo estoy en excedencia en otro sitio, pero bueno, bien hallado. Esa sería la pregunta. ¿Por qué el sector forestal no consigue ocupar la parte de responsabilidad que inicialmente se la da? ¿Y cómo podríamos pensar que en el nuevo diseño que tenemos que implementar en los próximos meses, años, esa cuota de responsabilidad sí podríamos asumirla? Buenos días.
Buenos días, pues vaya pregunta, difícil. Bueno, en primer lugar, gracias a PES por la organización de este foro, gracias Jesús, gracias al secretario de Estado por su introducción, que yo creo que ya marcaba algunas líneas en las que todos estamos pensando y trabajando, y gracias a todos los colegas que están de otras comunidades autónomas y al resto de participantes. Decía que la pregunta es difícil porque creo que si la resolviésemos habríamos dado todos con la tecla. Estoy de acuerdo, siempre se viene hablando recurrentemente de la importancia del sector forestal como motor de desarrollo en las zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Creo que nadie lo duda y todo el mundo ve que es algo factible. Sin embargo, a la hora de ponernos manos a la obra, a la hora de que de verdad surja un sector forestal que genere empleo, que genere desarrollo en esas zonas rurales de las que estamos hablando y de las que todos intentamos buscar soluciones, pues es cierto que no lo conseguimos. Nosotros desde Aragón seguramente estamos además en unas fases pues mucho más incipientes que otras comunidades autónomas. Somos una comunidad autónoma con muy poco músculo forestal, sobre todo en el sector privado, ¿no? Tenemos nuestras propias características de nuestros bosques que hacen pues que bueno, tenemos gran cantidad de superficie con repoblaciones que nunca se han gestionado y que tienen muy poco valor económico. Tenemos una gran cantidad de monte, la mayor parte, cuya propiedad no es privada y es pública, lo cual no tiene por qué ser bueno ni malo, pero es la situación, y esto deriva en que la falta de inversión pública muchas veces durante años pues no permita que se avance en esta gestión. Y bueno, todo esto también, algo importante es que tenemos unos nuevos retos forestales que vienen sobre todo con el tema de la prevención y extinción de incendios, que muchas veces nos consumen gran parte de los recursos y que seguramente en muchas comunidades autónomas todavía necesitamos más para adaptarnos a lo que viene en esa situación. Por todo ello, es cierto que la respuesta a la pregunta que me planteas no es fácil. Nosotros desde Aragón, las oportunidades que vemos, y que no me quiero extender porque creo que hay dos muy particulares que las ha expuesto el secretario de Estado, ¿no? Por un lado, pues parece evidente que en un contexto de cambio climático toda la sociedad ve lo forestal como importante de nuevo, ¿no? Como sumidero de carbono y como necesidad de hacer una gestión forestal adaptativa que en esta nueva situación nos permita pues no perder nuestras masas forestales y la biodiversidad que eso conlleva. Y aparte, algo que sí que estamos viendo y que sí que parece que apunta a una situación positiva es el nuevo modelo energético en el que nos encontramos y en el cual, por lo menos aquí en Aragón, ya estamos viendo que se apunta que hay un interés por la biomasa para el tema energético, y ya también en el sector privado se empiezan a mover cosas en la línea de buscar recursos para producir esta biomasa. Yo, desde luego, no sé si tenemos la respuesta, no me quiero extender mucho porque hay muchos compañeros detrás que seguro que tienen aportaciones muy interesantes, pero desde luego en Aragón, en el post-COVID y en lo que ya veníamos planificando, porque ahora nos estamos replanteando toda nuestra planificación forestal de nuevo, estamos ahora mismo trabajando un nuevo plan forestal de gestión forestal en Aragón. Nosotros, en las líneas que vamos a seguir trabajando son en las que ya veníamos trabajando antes del COVID, visto que era un sector, como he dicho, ya en crisis, ¿no? Que es el seguir apostando por la ordenación de los montes, es fundamental para poder ir más allá. Seguir apostando por la certificación. En los últimos años hemos crecido mucho en esta línea y queremos seguir manteniéndola. Y luego, por otro lado, pues algo que nos cuesta, pero que avanzamos, que es todo el tema de potenciar los aprovechamientos forestales allá donde la propiedad no es propia nuestra, de la comunidad autónoma, y es de los ayuntamientos sobre todo, pues ayudarles a que hagan esta labor, ya que es un recurso que muchas veces ayuntamientos pequeños ni siquiera saben que tienen, los que tradicionalmente no lo han trabajado. Y aparte, pues aprovechar esto para tratar de casi crear un sector forestal que todavía no está implantado en Aragón, y que, bueno, vistas todas estas oportunidades que parecen que vuelven a surgir, pues debemos aprovechar para tratar de crearlo y potenciarlo bajo la pequeña base que ahora tenemos. Con esto, pues quizá consigamos el doble objetivo que nosotros siempre nos hemos planteado, que es el de nuestros bosques como fuente de recursos naturales
de servicios ecosistémicos para la población y de biodiversidad, y por otro de generar economía en el medio rural, que a veces ha parecido que tenía que ser una cosa o la otra, que no iban ligados, y la verdad es que vemos claramente que van completamente ligados, ¿no? Si no hacemos trabajo forestal y obtenemos esos recursos, no podremos adaptarnos y mantener esa biodiversidad y ese sistema natural en esta nueva situación en la que nos encontramos, no tanto por el COVID, sino de cambio climático, como ya se ha comentado. No me extiendo más, creo que no he respondido totalmente a la pregunta porque era difícil, pero bueno, he tratado de exponer un poco la situación en la que nos encontramos y y un poco cómo planteamos el futuro, que la verdad es que este tema del coronavirus, si bien es imposible buscarle o es muy difícil buscar cosas positivas, lo que sí que nos lleva es a reafirmarnos en que desde luego la gestión forestal y un cambio en nuestros paradigmas de planificación son necesarios. Muchas gracias. Bien, gracias, Diego. Yo sabía que la pregunta no era sencilla, porque entre otras cosas, mi misión no es hacer preguntas sencillas, sino lanzar dudas, que también las tengo yo, por cierto. El siguiente en intervenir va a ser Fernando. Fernando es el director general de la Cosa Forestal en Asturias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, estamos bien. ¿Estás? Bueno, muy bien, perfecto. Diego ya ha planteado los dos escenarios en que se mueve el mundo forestal, conservación, actividad económica. Yo quería plantearte la otra cruz, los otros dos escenarios que se buclan con estos dos, como que son el carácter público-privado y el peso que tienen que tener las administraciones en esta cuestión. Todos los que estamos aquí tenemos alguna responsabilidad, o hemos tenido alguna responsabilidad administrativa en mi caso, pero yo en los últimos años cada vez reflexiono más si tenemos bien ajustado cuál tiene que ser la posición de las administraciones en el desarrollo de un sector forestal, que al final tiene mucho de conservación, obviamente, pero también tiene de economía, y cuál tiene que ser el protagonismo de la sociedad, del territorio, de la propiedad de los ciudadanos. Y no sé si hemos encontrado el acomodo cabal. Cuando yo estuve en Asturias percibí que todavía había una tensión en esa cuestión y, bueno, yo sé que tú has trabajado en estos temas y por eso te quería preguntar, ¿cómo ves el engarce entre una actividad que tiene que ser económica con una actividad que al mismo tiempo tiene un valor de sostenibilidad y de servicio público para el conjunto de la ciudadanía? ¿Y qué peso sería el razonable que tuviera la administración y qué peso sería razonable que tuviera la sociedad? Claro, todo va un poco enganchado con lo que tú anteriormente decías, ¿no? Con el peso de las políticas forestales. Y también es cierto que muchas veces partimos de una base de que la propia economía de un país giraba en torno a su población urbana, a su actividad industrial, a su actividad sector servicios, y se menospreció un poco todo lo que era el entramado del sector primario y dentro del forestal, ¿no? Entonces, recuperar ese pulso e intentar ver esa actividad muchas veces, cuando el paradigma económico y del avance de un país eran otro tipo de servicios, resulta difícil volver a ocupar ese papel y esa posición dentro del ámbito económico del país. Y con respecto a lo que tú comentabas ahora, Asturias somos quizás muy paradigmáticos en cuanto a esa cuestión, ¿no? Tenemos un modelo de propiedad del monte, donde la mayor parte de él es de carácter público y donde el privado es un privado sumamente atomizado, como el resto de propiedad dentro de Asturias. Con lo cual, sin un papel activo de la administración pública no se puede desarrollar ni lo público ni lo privado. Empezando por lo privado, tenemos una enorme cantidad de superficie forestal en privado que tiene evidentes dificultades de acceso y de tamaño de parcelas. Si no buscamos ahora mismo, conforme van a... Sí, lo vamos viendo, si queréis comentamos por ahí. Dentro de las nuevas actividades económicas, la nueva maquinaria, todos los nuevos sistemas de manejo de los bosques, si no buscamos un sistema concertado de manejo de la propiedad privada, no lo conseguiremos tampoco. Serán entonces superficies que irán quedando paulatinamente en un estado de abandono y que estarán fuera de producción. Sí tendrán esa riqueza, podríamos decir, de carácter medioambiental, pero sí tendrán ese abandono incipiente y también el riesgo en cuanto a prevención de incendios. También, en cuanto a lo público, nos sucede 3/4 de lo mismo. Cuando hablamos un poco de montes, hablamos tanto de montes como de superficies muy vinculadas a ganadería. Sobre todo en Asturias hablamos mucho de pastos dentro de los montes de utilidad pública. O buscamos que haya una presión ganadera y un sistema de manejo que también sea medioambientalmente sostenible, y buscamos también una producción económica que consiga que esa rentabilidad, podríamos decir, medioambiental, también tenga un rendimiento económico, o no lo conseguiremos. Veníamos de modelos muy antiguos donde se pensaba que políticas uniformes podían servir igual
pues no sé, en Castilla-La Mancha, que en Asturias, que en Galicia, que en Valencia, ¿no? Y vemos que no, que muchas veces las cuestiones es adaptar al territorio y mantener dentro de lo que podamos también una línea económica, pues tanto de ayudas como de actuación, que sea más coherente dentro de ese plazo, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar por ahí. Desde las administraciones públicas lo que tenemos que ser es más constantes. Tenemos que fijar muy bien las políticas. Nosotros estamos elaborando un nuevo plan forestal y una ley de montes, dar una constancia y una participación a eso. Y desde luego, y para ir concluyendo un poco en este apartado, lo que me dais, tenemos que buscar la implicación de la gente que vive en el campo. Durante muchos años la política forestal se planificó pues desde las capitales, se hizo pues en base a proyectos y en base a cuestiones y muchas veces incluso a productos de reforestación que no eran los más adecuados para el ámbito, y se hizo de espaldas a la gente que vivía en el campo. Ahora podemos ver, y en Asturias estamos en ese proceso, de devolución de montes vecinales en mano común, como hay comunidades que sí se implican y pretenden, en este caso, que se les devuelva la actividad dentro de los montes del entorno de sus pueblos, ¿no? Que tradicionalmente y por sistemas de manejo y de propiedad estaban vinculados a ellos y que desde finales del siglo XIX fueron girando en torno a la órbita pública y acabaron siendo de las administraciones públicas cuando anteriormente tenían un sistema comunitario, ¿no? Una situación muy similar a la que sucedía en Galicia. Y tenemos que coger esa participación. Si la gente quiere participar en el monte, ve una rentabilidad económica y ve sobre todo una rentabilidad social, tenemos que aprovechar ese carro y ayudarles dentro de la medida de lo posible. Por tanto, las políticas tenemos que ser activos, pero activos y buscar la participación de la gente. Si hacemos política forestal sin tener en cuenta a la gente que vive en el mundo agrario y que está en el área forestal, no conseguiremos nada. Bueno, yo creo que es difícil no estar, ¿no? Probablemente lo que vamos a ir oyendo a lo largo de la sesión son todas ideas que ninguno encontremos disidencia en ellas, ¿no? Otra cuestión es cómo las conseguimos ahormar. Hay una idea que me quedo, que es otra obviedad, pero que yo creo que es importante, y es que aquí no podemos hacer un traje común para todos. Tendremos que tener unos principios comunes y un traje a la medida en cada situación. Y efectivamente, si no conseguimos enganchar con la gente, que tienen que ser los protagonistas territoriales, poco iremos. El siguiente en la intervención es la Comunidad Autónoma de Canarias. José Domingo, no sé si estás por ahí. Buenos días. Buenos días, estoy por aquí, sí. Estás por ahí, muy bien, perfecto. Bueno, fíjate, cambiar de Asturias húmeda a Canarias casi tropical, ¿no? A mí hay un tema que en Canarias me parece que tiene cierta relevancia. Es que Canarias es un territorio insular, con lo que eso implica de sensibilidad y de debilidad a las agresiones. Es un territorio, además, que tiene una tasa demográfica relativamente alta y es un territorio que, paradójicamente, o no paradójicamente, que además conjuga unos valores ambientales notables y una seguridad y una conciencia de que la conservación de su calidad de vida tiene mucho que ver con la conservación de esos valores ambientales. Y a mí este tema me gustaría, en este salpicado de preguntas variadas, decir cómo lo planteáis. ¿Cómo conseguir que una sociedad tan urbana o tan influida por un fenómeno como puede ser el turismo, como son la gente que normalmente estáis en Canarias, y en un ecosistema tan delicado, cómo conseguís incorporar la conciencia, o cómo pensáis que se puede incorporar la conciencia de los servicios ambientales que aportan los territorios forestales de forma que se interioricen? Es decir, ¿hasta qué punto estamos haciendo bien o podemos hacer mejor esa capacidad para llegar a la gente que a priori no tiene nada que ver con este mundo y que sin embargo son esencial que tengan reconocimiento de este mundo para que podamos salir adelante? ¿Cómo lo veis desde Canarias? Hola, muy buenos días. Bueno, de Canarias, como acabas de comentar, al ser un territorio fragmentado, la vulnerabilidad se hace frente a fenómenos adversos, se hace mucho mayor. De hecho, los montes de Canarias tienen un marcado componente. En este sentido, desde reseñar nosotros los temas mantenedores de una alta tasa de biodiversidad y riqueza de especies endémicas, es la importancia de que Canarias tiene una cubierta vegetal de su función protectora del suelo para reducir, sobre todo, el desencadenamiento o aceleración de procesos erosivos. Eso es una cuestión interesante, especialmente en localizaciones de fuerte pendencia y suelo erosionado, que son característicos de la orografía canaria. La cubierta vegetal reduce el impacto de la lluvia sobre la disminución de escorrentía superficial y favorece la captación de las precipitaciones horizontales.
Afortunadamente, todos estos servicios no lo van a continuar ofertando cada vez o pasando por la situación de pandemia mundial. El objetivo de seguir manteniendo esa variabilidad de servicios hace indispensable el desarrollo de una serie de acciones que ayuden a nuestro ecosistema a seguir un estado de conservación favorable, de manera que permita aumentar resiliencia frente a agresiones cada vez más frecuentes, como la alta tasa de especies invasoras que tienen a desequilibrar sus relaciones, los grandes incendios forestales o frente a previsibles variaciones desfavorables que van a acompañar el cambio climático. Por lo tanto, como acabo un poco de comentar, el sector forestal está íntimamente ligado al turismo y por lo tanto ese grado, digamos, de utilizarlo como medio recreativo, medio de familiarización sigue siendo importante. Por supuesto, el fenómeno de la biodiversidad también es un fenómeno que incide notablemente en los bosques, los montes que tenemos aquí en Canarias. Es también de tener en cuenta que no todas las islas tienen algo de monte, hay islas que no tienen prácticamente nada de monte y por lo tanto debemos ceñirlo a las islas más occidentales, que son las que este recurso lo tienen. Y por lo tanto, las políticas actuales están en favorecer sobre todo lo que es pues, seguir manteniendo la reforestación, utilizarlo como medida, en este caso, pues de sumideros de carbono en la medida de lo posible, y en gran parte también tratar de evitar que estos fenómenos meteorológicos adversos, las acciones del cambio climático, a situaciones en las cuales pues, se han pasado por fuerte cantidad de incendios y de circunstancias que en los últimos años, pues, en concreto, para el más reciente, el año pasado tuvimos un incendio fuertemente devastador en la isla de Gran Canaria, donde más de 10.000 hectáreas sufrieron todos estos fenómenos. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que reforzar el gobierno de Canarias, así lo está haciendo, todo el operativo de extinción contra incendios, de tal manera que se tienda a conservar los hábitats fundamentalmente referidos a la red natura y toda la alta gran cantidad de conservación que tenemos aquí en Canarias. En el futuro nuestros montes van a seguir aportando biodiversidad de prestaciones que van a requerir de una gestión cercana que garantice la sostenibilidad de los propios servicios. Y por tal sentido habrá que estar preparado para que el monte ofrezca los nuevos servicios que demande la nueva situación post-COVID, orientado a una nueva generación de empleo y ayudar a incrementar esta masa forestal en el sentido de generar nuevos escenarios y ante la posible demanda de nuevos productos y servicios. Digamos, eso de alguna manera es un poco más interesante que puedo comentarles desde aquí de Canarias. Muy bien, muchas gracias. Un reto no fácil el que tenéis, ¿no? Y bueno, pues recuerdo para ese territorio y a ese incendio del año pasado en que mucha gente nos sentimos muy implicados y que entre todos tratamos de que saliera adelante. Yo creo que entre todos, y ahí estoy viendo al amigo Jacotó, a Curro, entre todos trataremos de seguir echando una mano para que lo antes posible la mancha negra deje de ser una mancha negra y vuelva a ser un color verde, no una mancha sino un color verde. Efectivamente. Muy bien. Por el orden de intervención establecido, el siguiente corresponde es Antonio. Antonio Lucio. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Hace mucho que no te veo y te sigo sin ver, pero bueno, por ahí estarás en este caleidoscopio de caras que me aparece en la pantalla. Yo, como nos conocemos hace muchos años y sé en qué ámbito has tenido que pelear y en qué batallas has tenido que sobrevivir, hay una cuestión que sí me gustaría llevarte al ánimo, a ver si podías hacer alguna reflexión. En Cantabria, como también en Asturias, hay un ejercicio de difícil cohabitación, y yo creo que hay que decir las cosas con franqueza, de difícil cohabitación entre el sector de uso tradicional ganadero y lo que puede ser el sector forestal. Evidentemente hay una obligación de convivencia, pero no necesariamente se encuentra cómodo. Y a mí me gustaría preguntarte o que nos hicieras una reflexión sobre cómo crees que podemos acabar de rubricar la paz, no la paz, sino la mutua conveniencia, porque esto es un acuerdo win-win en que los dos ganamos, para que definitivamente los sectores más
de uso ganadero, de uso tradicional del monte y los sectores forestales, que en algunos casos pueden parecer una innovación de uso respecto a los usos tradicionales del territorio, puedan coexistir. ¿Cómo lo habéis planteado en Cantabria? Que sé que tenéis algunas experiencias y cómo pensáis, tratando de generalizar un poco, que se pueden lanzar líneas para que esa coexistencia sea posible. Pues es probablemente, Jesús, conoces perfectamente también la realidad de Cantabria y es probablemente uno de nuestros principales retos. Os doy un dato a ti y a todos los compañeros. En pleno estado de alarma hemos tenido en Cantabria que intervenir en más de 200 incendios forestales. Bien es cierto que en muchos casos conseguimos atajarlos sin mayor problema, pero ha habido alguno que ha puesto en riesgo alguna vivienda, carreteras, etc. La única fórmula, yo creo que has utilizado el término en tu pregunta, tu intervención, tu presentación. Has utilizado la palabra acuerdo. El sindicato de los más de los ellos y mayores, otros con un riesgo para viviendas. La fórmula es el acuerdo entre la conciliación de intereses. Nosotros tenemos desde el año 2017 un plan estratégico para los incendios forestales, de año y medio de trabajo de 40 entidades representativas del sector ganadero, organizaciones profesionales agrarias, propietarios de montes, juntas vecinales, sector forestal, la universidad, grupos ecologistas y un documento que es un documento de largo recorrido, que yo cada vez que hablo con él, este asunto que no lo conoce piensa que es aprobar un plan y al día siguiente el tema de los incendios está resuelto. Evidentemente no es así. Hay un elemento ancestral en el uso del fuego, que es difícil de atajar y en el que tenemos que utilizar también la vía coercitiva. Es decir, no vivo en un mundo utópico en el que entendamos que todo el mundo va a estar dispuesto a debatir de manera sincera y clara y a cumplir compromisos. Pero vamos, la apuesta del plan estratégico es la conciliación de usos, la determinación a escala de monte de utilidad pública. El 80% de los incendios en Cantabria se producen en monte de utilidad pública porque somos en términos porcentuales una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de monte de utilidad pública. Propietarios de las juntas vecinales, lo cual genera otro problema porque la capacidad técnica y de mínima gestión de una entidad propietaria, como es una junta vecinal, en el 90% de los casos es cero, con lo cual, como decía el compañero de Asturias, termina cayendo a la administración regional ese trabajo. Nosotros planteamos definir a escala de monte qué zonas tienen que ser destinadas a pastos y trabajar en la gestión de los pastos, de la carga ganadera, utilizando diferentes herramientas, desde los desbroces hasta las quemas prescritas, por supuesto. ¿Qué zonas son de conservación por hábitats, que pueden ser masas arboladas o pueden ser hábitats de turbera, por ejemplo? ¿Y qué zonas, en un monte determinado, que cabe destinarlas a la producción forestal de especies de crecimiento más rápido para abastecer a una industria forestal que en Cantabria ha tenido un bajón importante, pero que estamos apostando por ella? Esto no todo cabe en el mismo monte, habrá montes que por dimensiones y por estructura lo cabe, y otros en que esa multifuncionalidad es más reducida. Pero ese es el único abordaje posible, es el de la conciliación y del acuerdo, porque si seguimos haciendo lo que veníamos haciendo, los resultados probablemente van a ser los mismos. Y en Cantabria estamos en una media de 750 incendios forestales que afectan de promedio a unas 11 o 12.000 hectáreas, de las cuales el 25-30% son masas arboladas, tanto de especies autóctonas, o sea, masas de conservación o de un uso más a largo plazo, como de masas de eucalipto y de pino, con la consiguiente pérdida ambiental y pérdida económica. Es el abordaje que estamos planteando y planteando también el sector forestal como una herramienta de lucha contra el despoblamiento. Evidentemente, en Cantabria tiene una importancia notable. No sé si te ha respondido. Este es nuestro planteamiento. El planteamiento es abrir debate, abrir cuestiones e ir salpicando cosas. Es decir, esto no es, ni se me ocurre, ni se me pasa por la imaginación, ni es un examen o nada parecido. Es decir, esto es una reflexión conjunta. Muy bien, muchas gracias, Antonio. El siguiente que está en esta lista es José Ángel Arranz. Buenos días, ¿dónde estás? Antes nos saludamos. Buenos días, estoy aquí, en Valladolid. Estoy. Pues muy bien.
Muy bien. José Ángel, yo en este salpicar cosas, en esta especie de mezcolanza que estoy haciendo, hay una cuestión que te quería yo preguntar. El secretario de Estado antes lo ha comentado y a mí me había ya llegado anteriormente que la Unión Europea está pensando lanzar un gran plan de aforestación, palabra para mí novedosa hasta hace un par de semanas, que supone plantar 3.000 millones de árboles a lo largo de los próximos 10 años. Bueno, bien. Esto me lleva a mí a la reflexión sobre el concepto de gestión, o sea, ¿qué es gestión forestal en estos momentos y qué alcance tiene que tener la gestión? Y esta vieja dialéctica en que qué tenemos que hacer con los montes si nuestro problema ahora mismo es de repoblación y de ocupar nuevas hectáreas o nuestro problema es de gestionar las hectáreas que ya tenemos. Castilla y León tenéis mucha tradición de las dos cosas, de repoblar y de gestionar. Y yo, mi pregunta es, ahora mismo, en un plano inmediato, ¿qué es más importante para fortalecer el sector? Ocupar nuevas superficies de forma, no digo artificial, evidentemente, pero de forma inducida por la actividad humana, o mejorar la gestión y, en consecuencia, el rendimiento y la productividad de esos millones de hectáreas que a lo largo de estos años nosotros y la naturaleza se han empeñado en revertir, en el buen sentido de la palabra, revertir el dominio forestal. No sé cómo ves eso. A mí me preocupa un poco volver a poner énfasis en la actividad de plantación, cuando en realidad probablemente, y es mi opinión absolutamente discutible, tengamos que ir más orientados hacia una actividad de gestionar lo que ya tenemos. ¿Cómo lo ves? Pues, bueno, en primer lugar, que nos he saludado a todos, buenos días a todos y me alegro, por lo menos a los que os veo aquí en este mosaico, con buena cara, así que espero que estéis todos con salud, ¿no? Por otro lado, me alegro que me haya tocado esta pregunta en este nuevo formato que has improvisado, que no es el que me habían comunicado, pero siempre está bien. Vamos avanzando en videoconferencias y en formatos innovadores, ¿no? Yo la respuesta a esto la tengo muy clara, porque además ha surgido estos días con algunos de los miembros de mi equipo, ¿no? Para nosotros la prioridad desde hace ya años y creo que tras esta crisis post-COVID, que se suma ya a la crisis medioambiental que teníamos y que se suma ya a la crisis de despoblación que teníamos, es decir, que siguen siendo esas situaciones ya que tenemos ahí como crónicas, ahora se suma un nuevo elemento, la respuesta para mí es clara. Lo inmediato es gestionar bien lo que tenemos. Eso ha sido desde hace años nuestro reto. Por eso hemos enfocado en Castilla y León, o hemos intentado al menos enfocar siempre así, nuestra gestión encaminada a que sea sostenible. ¿Eso qué significa? Que sea medioambiental, que tenga en cuenta, evidentemente, las cuestiones sociales, entre las que se encuentra la despoblación, entre otras, pero sobre todo también el que tenga en cuenta la rentabilidad económica de las mismas, ¿no? Si no tenemos en cuenta que el sector forestal debe intentar ser rentable, es esa parte económica. Cuando planteamos la gestión, buscar una rentabilidad en toda la cadena de valor del sector. Evidentemente, en lo meramente de producción de bienes y servicios y, de alguna forma, teniendo que incorporar esos valores de aportación a fijación de CO2, a lucha contra el cambio climático, conservación de la biodiversidad, si somos capaces de que se reviertan también en ese balance económico, ¿no? Eso es lo fundamental. Para nosotros, el plan de movilización que ya aprobamos hace años en Castilla y León, que después nos apoyó el Gobierno de la Nación también con ese programa en el mismo sentido y en la misma línea, ahora mismo es lo fundamental. Ahora, pero ojo, no olvidemos lo que significa un programa de deforestación. Tú recordabas antes, y yo lo comentábamos por aquí el otro día, el tema de que en la posguerra la administración franquista se inventó un programa de deforestación, primero porque España evidentemente estaba absolutamente deforestada, nada que ver con la situación actual, ¿no? Pero sobre todo por generar también empleo en el medio rural, que es lo que ahora necesitamos, generar empleo en el medio rural. Tiene un inconveniente,
que en comparación con la gestión es mucho más caro el generar un jornal con repoblación que con gestión. Entonces, es más eficiente el euro que invirtamos en la gestión que el que estamos invirtiendo en la repoblación. Pero, ojo, bienvenido sea. Bienvenido sea, terrenos quedan, terrenos agrarios marginales todavía hay muchos y montes que podemos forestar ahora mismo pues con un matorral ciertamente degradado por incendios continuados en todo el oeste de nuestra comunidad también, que podían incorporarse generando sobre todo en corto plazo empleo y actividad económica, ¿no? Luego, respondiendo un poco y planteando esta cuestión, que creo que es la clave. La clave es generar actividad económica, mejorar la gestión, compatibilizar los usos y servicios, que va a ser el gran reto ahora mismo. La actividad forestal debe continuar, debemos sacando aprovechamientos He conseguido conectarme. Adiós, gracias. Hasta luego, Raquel. De los montes, debemos seguir sacando aprovechamientos de los montes, pero debemos dar cabida a esos nuevos usos que cada vez demandan con más fuerza el monte. Ahí tenemos a los senderistas, tenemos a los ciclistas. Tras el COVID tendremos a todos aquellos que quieren también salir de ese turismo de las costas y de la playa y de las ciudades y utilizar nuestros bosques. Vamos a darle a los bosques esa capacidad de acoger turismo, uso público, que la tienen y que somos y sabemos hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que esos son los grandes retos que tenemos ahora. La gestión tradicional mejorada con ese componente económico, compatibilización de nuevos usos y, por supuesto, lo que podamos incorporar de mejora de fijación de carbono a través de nuevas repoblaciones, bienvenido sea. Pues yo creo que es difícil no estar de acuerdo con lo que dice José Ángel, como tradicionalmente es difícil no estar de acuerdo con lo que dices. O sea, bien, vamos avanzando. A lo mejor, Ana, me he confundido en el formato y estoy haciendo una cosa completamente distinta a lo que me habías planteado, pero bueno, parece que nadie está especialmente descontento en la marcha que llevamos, ¿no? Claro que no. Ayer yo creo que no. Ayer estuvimos hablando José Ángel y yo, que tiene unas ideas fuerza en su cabeza, y yo creo que las has puesto perfectamente también. Os voy a lanzar una pregunta que voy a dejar ya en el aire, si me permitís, y esta pregunta es la siguiente, y la dejo ahí para los que los que podáis responderla, ¿de acuerdo? Me preguntan desde Delia García, de la responsable de sostenibilidad del Corte Inglés y presidenta de Amfori, España, si se prevé factible y deseable el desarrollo de mecanismos y proyectos de compensación registrados nacionales, viables económicamente y que permitan a España y a las empresas españolas actuar en su huella de carbono y a la vez generar economía sostenible y empleo verde. La típica contabilidad para y por las empresas. Bueno, ahí os lo dejo. Estaría bien que alguno de vosotros tomarais este asunto. Ahí lo dejo, moderador. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Yo no sé vosotros, pero yo me da la impresión que eso que plantea la señora del Corte Inglés puede ya funcionar. Es decir, hay un registro de carbono donde las empresas pueden decir, en fin, el mecanismo existe. Otra cosa es que quizá a lo mejor habría que implementarlo un poco más, no lo sé. Gracias, Ana. Seguimos adelante. La siguiente persona de esta lista es otro viejo amigo, Pedro Muñoz. Hola, aquí. Ahora, muy bien. Hola, Pedro. Mira, yo quería, en tu caso, retomar un poco la cuestión en lo último que ha dicho José Ángel. José Ángel acaba hablando de los otros elementos económicos que debemos incorporar a la actividad forestal, ligados fundamentalmente en las nuevas oportunidades. A mí me parece que en Extremadura estáis haciendo un buen trabajo en ese tema. Extremadura es una región forestal muy particular, con unas masas forestales desde el punto de vista ambiental valiosísimas y en la que en los últimos años o casi décadas me parece que estáis haciendo un esfuerzo efectivamente en crear un sector económico ligado a la utilización desde el punto de vista cultural, educativo de estos bosques. ¿Cómo ves tú ese camino? ¿Qué proyección tiene? Y lo que es más importante, ¿hasta qué punto te parece que eso puede enganchar en el territorio y sobre todo en la gente que vive en el territorio? O sea, ¿cómo podemos conseguir que realmente sea un argumento para mejorar la economía de la gente que nos queda en el territorio? Que yo creo que sería el objetivo.
a todos. Pues la verdad es que sí, que somos conscientes de que tenemos que aprovechar otros recursos de nuestros bosques y precisamente en esta nueva etapa, que como sabéis es la primera vez que existe una Dirección General de Política Forestal en Extremadura, pues uno de los objetivos que nos hemos marcado pues ha sido garantizar ese aprovechamiento de los recursos de manera más eficiente, y para ello estamos elaborando una estrategia regional de bioeconomía forestal. Esa estrategia abarca la producción de recursos biológicos renovables, su conversión en alimentos, piensos, productos biológicos y bioenergía, y ahí pues incluimos agricultura, silvicultura, pesca, producción de alimentos, pulpa, papel, toda la parte de industrias químicas, biotecnológicas y energéticas. Y de estas, un número importante están en terrenos forestales, y por ello lo que pretendemos es hacer una estrategia regional que contenga pues, todas estas producciones que supongan una contribución del monte y del sector forestal a la economía y al empleo verde. Y que vaya un poco de acuerdo con aquí en Extremadura, en la anterior legislatura, ya establecimos una estrategia 2030 que llamábamos de economía verde y circular. Con lo cual, yo creo que lo que tú planteabas pues está de acuerdo con la línea que nos hemos marcado de esa estrategia de bioeconomía regional. Muy bien. Pues sobre la pregunta anterior que nos planteó Ana, yo no sé si alguno queréis hacer alguna aportación a responder a la pregunta, o continuamos un poco en el tema con el ritmo de intervenciones. Sí, quería comentar una cosa con respecto a la pregunta que hicieron. Ya hay el registro dentro del Ministerio de Transición Energética, y precisamente había unos cuantos proyectos y que habíamos planteado también desde Asturias, desde montes de utilidad pública, pero también abierto a particulares, porque sí es cierto que eran condiciones de reforestación y forestación bastante estrictas, ¿no? Es una cuestión que un poco habría que aplicar. Y sí que sería muy interesante para las empresas, para darles participación dentro del sector forestal, porque podría hacer que su huella de carbono en todas las producciones pues pudiese llegar a cero, desde cementeras, siderúrgicas o cualquier otra. O sea que en regiones, por ejemplo, como Asturias, donde tenemos esa coexistencia entre una industria, pues podríamos decir, de carácter pesado, que tiene una fuerte emisión, y luego tenemos a la vez esa capacidad de absorción con mucha masa forestal, ese registro y la participación de las empresas pues podría ser un aliciente económico, con independencia de que dentro de la Unión Europea se hablaban de los efectos y de un registro similar en Alemania, en Baviera, se hablaba de números económicos que eran muy volubles, pero sí que podría tener un rendimiento económico que podría suponer que antes de que se produjesen las propias producciones de las superficies forestadas, te pudiese pagar esa gestión del monte, ¿no? Con lo cual es una cuestión que pasaría a ser un elemento económico y un aliciente muy importante para ese proceso, y quizás había que ampliarlo ya no tanto a superficie de nueva forestación como incluso a masas antiguas pues de frondosas o de cualquier otro tipo de cultivo. Pero sí que es una cuestión que desde luego en Asturias tenemos aportados dentro de ese registro pues prácticamente el 50% de las superficies que tienen a nivel nacional, pero que sería muy muy interesante porque permitiría que en las regiones o en los países donde se produce esa huella de carbono quedaría absorbida dentro. Y ahí sí que el papel de las certificadoras sería también bastante importante y podría generar un nicho de negocio y de actividad. Pues José Ignacio, ¿estás por ahí, José Ignacio? Hola, buenos días. Sí, estoy. Buenos días. Disculpar a Chan, pero tuvimos problemas de conexión. Yo estoy utilizando un ordenador privado. No sé por qué. Bueno, la pregunta era un poco común para los dos. Galicia es la gran región productora forestal. Yo creo que debe seguir siéndolo desde el punto de vista de producción de madera, estoy hablando. Y a mí hay dos cuestiones que me vienen al hilo. Una es, ¿cómo podemos hacer para mejorar más todavía la absoluta credibilidad que debe tener una explotación forestal sostenible y respetuosa con las cuestiones ambientales y las cuestiones sociales? Es decir, ¿cómo podemos acabar de quitar ese miedo que existe a veces en la ciudadanía al hecho de que cortar árboles pues no pasa nada, hay que cortar árboles y probablemente sea mucho más sostenible, es mucho más sostenible cortar árboles para producir cosas que no quemar piedras, por ejemplo, ¿no? Para producir cemento. Bien. Y luego la segunda pregunta, que te las hago ya las dos, una iba para
para José Luis y otra para ti, José Ignacio, es cómo tú estás en industrias, en consecuencia tienes una visión de la cadena de valor. A mí lo que más me preocupa en esa cadena de valor es cómo conseguimos que sea socialmente justa. Es decir, si realmente estamos en condiciones de que los beneficios de esa cadena de valor repercutan en la medida que deban de repercutir sobre los escalones más bajos de la cadena de valor. Si no nos ocurre o si no corremos el riesgo de que nos ocurre, como a veces ocurre en el sector agrario, que se critica que los beneficiados en esa cadena de valor son los últimos elementos y no los primeros. Esas dos cuestiones. Por un lado, ¿cómo conseguimos ganar credibilidad y qué peso tienen ahí los sellos y las certificaciones en el tema? Y segunda, si podemos estar en condiciones de asegurar que esa cadena de valor que tenemos que implementar llega a todos los eslabones y en particular a los primeros eslabones de la cadena. Dos preguntas con mucha carga filosófica, ¿no? La primera, yo creo que nosotros establecimos una estrategia de formación y divulgación en la que colabora PEF también, precisamente porque una de las primeras cosas que hemos analizado era el desconocimiento total y absoluto que hay en la sociedad sobre la importancia del mundo forestal, ¿no? Por ejemplo, en Galicia la cadena de valor genera 21.000 empleos directos, ¿no? Más de 21.400. Solo entre el año 18 y 19 se han creado 500 empleos directos. El 86% de los municipios gallegos tienen un centro de trabajo relacionado con el sector forestal. Por lo tanto, estos empleos que son de carácter directo se están creando en el mundo rural. Está directamente ligado esta creación de empleo con la fijación de población en el rural. Ahora que todo el mundo estamos hablando de fijar población, de los países vacíos, tenemos una industria que es la primera en fijar población. Pero además es una industria que está altamente tecnificada, por lo tanto los trabajos ya no son como hace 30 años, son trabajos que se hacen desde la maquinaria forestal, procesadoras y autocargadoras que incorporan alta tecnología y seguridad para los trabajadores. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es dar a conocer presente los usos de la madera. En Europa, por ejemplo, en el nivel de la construcción, el 17% de las nuevas casas en Alemania están construidas en madera, normalmente utilizando CLT. Francia tiene un programa para construir residencias en madera. Hay todo un proceso innovativo de las nanocelulosas que se vinculan a nuevos elementos. Por ejemplo, el textil. Hay toda una cadena de valor que nace ahora para fabricar textil partiendo de celulosas. Ya están en Austria, en Finlandia, en Suecia. Esto es una generación de valor brutal. ¿Cómo se garantiza que esto no perjudique al principio de la cadena? Bueno, en Galicia el 90% del monte es propiedad privada. Tenemos cerca de 600.000 gallegos, mujeres y hombres son propietarios. En el último estadio hubo 111.000 solicitudes de corta realizados por personas individuales, por personas privadas. El 47% de esas solicitudes son de mujeres propietarias de fincas forestales que venden la madera. Eso quiere decir que si somos capaces de generar valor en la cadena de madera, los propietarios obtienen un incremento de renta. Por lo tanto, esa digamos que es nuestra filosofía. Tradicionalmente hay una generación de valor que va del monte al mercado, es un poco lo que he escuchado hasta ahora, la gestión forestal, la certificación, que es una de las cadenas estrella para garantizar la sostenibilidad del sistema, ¿no? Pero también hay otra forma de generar valor, que es estudiando del mercado hacia el monte. Dar solución de las demandas que hay ahora de los tipos de madera a través de la innovación tecnológica y poder resolver esa solución con nuestras especies forestales. Eso es un poco de lo que tratamos nosotros, ¿no? De impulsar, por ejemplo, la construcción con coníferas, tanto estructural como a través de otro tipo de utilización, como el entramado ligero. Hemos construido ya un centro de salud con entramado ligero, tenemos proyectado otro, etcétera, ¿no? Yo creo que presente la vinculación de los dos flujos, generar valor social de usos
el que se produzca madera no quiere decir que el monte no pueda tener otros usos sociales, como el que han hablado antes, la utilización de senderismo, las setes, etcétera. Producir madera y al mismo tiempo situar el producto del valor en el mercado de más alto valor, la construcción o las nanocelulosas, ¿no? Yo creo que si damos a conocer este producto en nuestra sociedad, cambiará la tendencia que cortar árboles no es malo. Hay un cuento finlandés muy bonito que nosotros lo empezamos a dar en las escuelas, y es que un abeto quiere ser cortado porque su hermano fue cortado y fue por el mundo adelante en un barco y además permitió que nacieran nuevos abetos. Yo creo que esa es la finalidad que hay que enseñarle a los niños, ¿no? Que cuando cortas un árbol das una utilidad social y al mismo tiempo permites que se genere el monte. Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Tendremos que aprovechar el New Deal Green, la nueva economía verde que se va a implantar en Europa, porque presente la madera es un material perfectamente competitivo, renovable, reutilizable, siempre y cuando esté certificado, por supuesto. Y yo creo que ese es el gran salto que tenemos que dar desde las administraciones, aprovechar, digamos, esta economía verde que se está impulsando ahora mismo desde la Unión Europea. No quiero extenderme más, que me paso el tiempo. Gracias por la invitación y por la pregunta. Fermín Olave. Buenos días, Fermín. ¿Estás por ahí? Estoy. No sé si me veis, no me veis. Muy bien. Bueno, pues te voy a hacer la pregunta que tenía, que tocaba ahora, que en realidad yo creo que tampoco está mal para un navarro la pregunta, y que hila un poquito con lo último que ha dicho José Ignacio. A mí en este nuevo concepto, que no es nuevo, pero en este concepto de la economía verde, me preocupa que no haya un cierto equilibrio entre verde y economía, porque si no hay economía, pues no hay economía verde. O sea, tendrá que ser verde, pero tendrá que ser economía. Y me preocupa un poco, sobre todo esto en los espacios donde lo urbano y lo rural se amalgama más, que existe cada vez una distancia cultural y de conocimiento en la sociedad urbana respecto de la utilización de lo verde, y que nos está llevando en algunos casos, bueno, pues Madrid es un ejemplo que pensaba comentar antes con Luis, se nos está llevando a algunas situaciones un poco sorprendentes de cosas que son obvias que se pueden hacer, pues que sin embargo existe una conciencia general de que, o se va creando una conciencia general de que no es bueno hacerlo. ¿Cómo podemos vencer esto? O sea, ¿cómo podemos a una sociedad que cada vez es más urbana, ahora mismo estamos en 80-20, probablemente no podamos evitar que dentro de 50 años estemos en 90-10, una sociedad que es cada vez más urbana y cada vez más desenganchada, al menos formalmente de lo rural, y aunque emocionalmente no, ¿cómo podemos conseguir que no se pierda ese concepto de que usar el recurso significa conservarlo y que el abstencionismo no es una realidad posible, no es alternativa? Esta es una pregunta de mucho calado, ya lo sé, pero yo creo que a pesar de que llevamos haciendo esfuerzos durante décadas para avanzar en ese sentido, la tendencia no acabamos de tenerla resuelta. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo conseguimos ganar credibilidad en el aprovechamiento, en la gestión, en la utilización de los recursos forestales como un elemento estructural para la sociedad, sin poner en riesgo nuestra credibilidad en una conciencia social cada vez más convencido de que el ambientalismo es muy importante y que forma parte de la esencia de la conservación de la vida en el planeta y de nosotros mismos? Bueno, buenos días primero a todos. Ya siento haberme incorporado así de sopetón, pero no teníamos nada claro si lo podíamos hacer hoy o no, pero bueno, pues aquí estamos. La pregunta es muy... si tuviéramos la respuesta, supongo que no existirían ni tan siquiera estas videoconferencias ni estas reuniones, porque seguramente esa pregunta la venimos haciendo desde hace unos 20 años o 30 años, o yo ya no sé ni cuánto. Desde luego, todos los años en los que llevo yo en el ámbito forestal, y ya son muchos. Y es una pregunta muy similar a la primera pregunta que has hecho, que a la primera persona, que era por qué no alcanzamos, digamos, ese protagonismo. Si somos tan esenciales, ¿por qué nadie sabe que somos esenciales, no? A ver, yo creo que al final hay como dos niveles, ¿no? El nivel, bueno, en primer lugar, en Navarra, digamos, yo creo que estamos en una situación algo diferente. Sí que es cierto que el sector forestal, digamos, está impregnado en mucha parte de la población. Es habitual, digamos, pues el cortar un árbol o hacer un aprovechamiento forestal es algo que es inherente, digamos, a la cultura de muchas zonas de Navarra.
Aunque también es bien cierto que digamos que bueno, pues el despoblamiento rural y la migración a los núcleos urbanos y la formación e información y desinformación que se da en los núcleos urbanos, pues afecta, digamos, en gran medida al sector forestal, ¿no? Y por lo tanto yo creo que uno de los principales factores es esa información, formación necesaria e imprescindible, digamos, en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y todos los ámbitos de la sociedad significa fundamentalmente a la ciudadanía, pero también a los que teóricamente rigen los designios de la ciudadanía, ¿no? Digamos que cuando estamos hablando todos estos días en este ámbito tan excepcional en el que estamos viviendo, estamos hablando de la importancia que tienen los agricultores y ganaderos, y la tienen, la importancia que tienen otros sectores primarios, y la tienen, pero lamentablemente todavía no he visto a ningún político hablar, simplemente aunque sea una frasecita, yo me conformaría casi hasta con 4 palabras, de la relevancia que tiene el sector forestal, ¿no? Somos un sector esencial, al menos en el caso de Navarra, así ha sido claro desde un primer momento, pero es brutal, ¿no? Somos el sector esencial menos conocido de todos los sectores esenciales, ¿no? Entonces, todo el mundo se lanza por papel higiénico, todavía nadie sabe por qué, pero bueno, todo el mundo se ha lanzado por papel higiénico y nadie se da cuenta de dónde viene el papel, ¿no? Y sin embargo, no se pone en valor. Y todo eso en toda la cadena, ¿no? Desde el lápiz, desde los folios, desde cualquier cosa, y estamos obviamente en una videoconferencia altamente endogámica, con lo cual no hace falta que hablemos mucho más de esto cuando todo el mundo lo conoce, ¿no? También lo de endogámico también es otro problema, ¿eh? O sea, quiere decir que al final nos convencemos los unos a los otros de lo que ya sabemos y ya está. Y luego hablamos con el resto de la gente. También la apertura de miras o hasta la apertura, digamos, de los interlocutores, yo creo que es algo súper relevante. Evidentemente, también desde una perspectiva política que se ha estado hablando, a mí me preocupa y me ha preocupado mucho el tema este del plan de aforestación. Esto me ha preocupado muchísimo porque me suena el Día del Árbol, y todo el mundo que me conoce desde hace muchos años sabe que yo abogo por el Día de la Motosierra y no tanto por el Día del Árbol, sin menospreciar al árbol, pero realmente lo que estamos es menospreciando a la motosierra, ¿no? Y la realidad es que necesitamos poner en valor no solamente los bosques, porque estos planes de aforestación en el ámbito además del cambio climático y la transición ecológica, que están maravillosamente bien, pero la realidad es que el mensaje que se lanza es un continuo mensaje de los bosques son el pulmón del planeta, con lo cual cuando cortas un bosque automáticamente parece que estás extrayendo el pulmón, y eso pues evidentemente es difícil que alguien lo vea bien, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que tenemos que hacer son políticas de fomento de productos forestales sin menospreciar al árbol, pero realmente pasando de lo vegetal de una puñetera vez pues a otras cosas que son relevantes. En todo este ámbito también de la normativa de cambio climático, pues rara vez se habla de los productos y muchas veces se habla, y sí se habla de los bosques, ¿no? Con lo cual, digamos, esos mensajes yo creo que son los que hay que matizar, y matizarlos mucho y a todos los niveles. Y por otro lado también es evidente que tenemos problemas estructurales. Hay pocos forestales que viven de lo forestal. O sea, hay muchísima gente, al menos en Navarra, que tiene su parcela con 4 pinos, pero que no lo cortan hasta que su hija o su hijo se casa. Con lo cual no es desde una perspectiva económica, digamos, en su gran sustento, en contraposición a la agricultura. Y esa difusión ese algo difuso de la propiedad forestal, evidentemente hace que nuestro lobby, pues evidentemente cuando hay un problema en la agricultura salen 400 tractores, cuando hay un problema en lo forestal, pues no sé quién saldría, ¿no? Pero seguramente tendríamos que recurrir casi a seres mágicos del bosque, vamos, porque verdaderamente ese es otro problema que tenemos nosotros, que el lobby es prácticamente inexistente. Por otro lado, tampoco existe una PAC forestal, con lo cual existen unos grandes fondos europeos, pero no existe una política forestal común, que son las cosas que verdaderamente son los que nos darían a nosotros, digamos, grandes cimientos para poder seguir avanzando. Y luego, desde una perspectiva de gestión integral, es absolutamente, yo soy un gran defensor de la gestión integral. Para mí el pico dorsiblanco y un tablero es exactamente lo mismo, igual de importante, pero la realidad es que estamos viendo constantemente que las administraciones desintegran el monte en diferentes cachos, ¿no? Y eso verdaderamente poco ayuda, digamos, a fomentar esa gestión en su conjunto. Si generamos talibanismos que son muy propios de algunas comunidades autónomas ya casi históricos y ancestrales,
Y luego también tenemos ministerios en donde en lo forestal hasta el último momento es que no se sabe ni dónde va a ir, ¿no? Yo me acuerdo hace unos meses que estábamos nosotros aquí en Navarra mandando WhatsApps diciendo, pero a ver, lo forestal, ¿dónde se queda, no? Y bueno, pues al final se queda medio ambiente, pero está desligado de agricultura y de ganadería, está con la parte de medio ambiente, pero digamos no hay esa gestión integral. No solamente hablo en el ámbito del ministerio, sino también en el ámbito de las comunidades autónomas y de otras muchísimas organizaciones, ¿no? Con lo cual yo creo que esos pilares fundamentales, esa formación, información, esa introducción del producto y no solo del bosque, de ambas, pero del todo, de esa gestión integral, son aspectos que son absolutamente relevantes. Y porque sabemos lo que tenemos. Somos muy pocos, muy difuminados y en donde, digamos, rara vez el propietario forestal, su principal fuente de ingresos es lo forestal. Esas son nuestras desventajas, pero tenemos muchísimas potencialidades, ¿no? Y esas potencialidades necesitan de unos buenos mimbres a todos los niveles. Ya está, yo creo que son 5 minutos. Estoy venga a recibir WhatsApps, no más de 5 minutos, Fermín, pues ala, 5 minutos. Ahí se queda. Muchas gracias. A mí lo que más me atrae de todo lo que estáis haciendo, en lo que tú habéis hecho en el País Vasco, y creo que puede entrar en esta especie de mosaico que estamos haciendo, es la puesta en valor, precisamente esto último que estamos hablando, la puesta en valor desde el punto de vista de la industria forestal de creación de sector. Mi pregunta es, ¿cómo conseguimos consolidarlo? O sea, ¿cómo conseguimos que en estos devaneos en los que estamos actualmente, de nuevos elementos singulares que tienen que ver con lo forestal, lo troncal, que yo pienso que en el País Vasco lo habéis conseguido consolidar y mantener, lo troncal no se desvirtúa? Engarza esto un poco con todo lo que venimos hablando, ¿no? Con lo que he hablado del Día de la Motosierra y este tipo de cosas. Pero, ¿cómo crees tú que podemos seguir manteniendo esa troncalidad, esa conservación de la troncalidad del sector forestal tradicional en un marco en que cada vez le van a caer más cosas encima? También decir que se ha aportado muchas cosas en las que estamos todos de acuerdo, pero yo a nivel del País Vasco sí que resaltaría que partimos de un territorio con un porcentaje altísimo forestal y con una tradición y una historia forestal. Yo creo que parte de nuestra realidad viene de esa historia forestal, que yo creo que en sus inicios, me remonto a cuando se incorporaron las competencias al gobierno vasco, se crearon unas estructuras, yo creo que participativas, que le han dado mucha consistencia al sector. Y me refiero a dos estructuras importantes, una que agrupaba a los propietarios forestales, la Asociación de Forestalistas del País Vasco, y por otra parte una entidad que también ha ido evolucionando, que era la Mesa Intersectorial de la Madera, que actualmente se conforma como Basquegur, y es un centro en el cual participan tanto los propietarios forestales como las industrias forestales. Y también participa la administración apoyando esta institución, este organismo. Es un punto de unión entre la propiedad forestal, la transformación, las administraciones, que sirve de motor y además sirve de respuesta a las problemáticas inmediatas locales que se producen. Y ahora, por ejemplo, me refiero a una crisis sanitaria que todos conoceréis, que hemos vivido recientemente en radiación alpino radiata, con respecto a las enfermedades criptogámicas que hemos padecido. Pues bueno, hemos tenido un problema, pero también hemos tenido una solución. Hemos tenido una participación de las administraciones, de los propietarios, de la industria, reunidos y tomando decisiones y tomando apoyos para paliar esta situación, para revertirla y para mejorar. Yo creo que la respuesta, sí que se han lanzado muchos aspectos que nos pueden inducir al pesimismo, ¿no? Porque el sector está en un momento económicamente muy complicado, todas las crisis que le vienen, pero yo creo que la única solución viene por parte de ese elemento, como se ha comentado, de la gestión forestal, de esa economía, seguir manteniendo esa actividad económica y proporcionarla por medio de la colaboración entre todos los agentes intervinientes. Yo creo que eso es fundamental para la participación de los propietarios, la participación de las industrias y trabajar en foros comunes con un mismo objetivo.
Y simplemente por apuntar dos aspectos importantes que se han comentado, pero yo creo que van a ser fundamentales para la continuidad de la sostenibilidad de los montes. En nuestro caso son las problemáticas estructurales, es decir, tenemos una propiedad forestal de avanzada edad, tenemos una necesidad de un relevo generacional, poner los montes en manos de personas que vayan a invertir, que vean en ello una línea de trabajo, tecnificarla, profesionalizarla y dotarla de asesoramiento. Yo creo que es fundamental porque de ello va a depender la sostenibilidad. Siempre, lógicamente, con un tractor, que va a ser la economía, la bioeconomía. Tiene que haber demanda, tiene que haber una demanda por parte del consumidor. No llegamos ni a los mínimos de consumo a nivel europeo en cuanto a madera, en cuanto a elementos provenientes del bosque. Con lo cual, y se trata de un elemento, como se ha comentado, sostenible, que tiene una seguridad en cuanto a la sostenibilidad y al cambio climático, y yo creo que ahí tenemos mucho campo por recorrer. Tenemos a todos los consumidores con un potencial de consumir el producto y tenemos unos ámbitos productivos fenomenales, tenemos unas estructuras y yo creo que es poner todas estas piezas funcionando y en un engranaje en aras a una gestión forestal sostenible. Simplemente no he aportado nada diferente a lo que han aportado mis compañeros, con los cuales comparto todo lo que se ha comentado, pero creo que hay que continuar en ese trabajo local, trabajando con todos los actores. Y muchas gracias, Jesús, y no importa nada por haberte olvidado. Venga, un saludo. Bueno, muy bien, Carlos, muchas gracias. Ana, yo creo que ya con esto mi trabajo concluye en este punto. La verdad es que os tengo que pedir disculpas porque todas las preguntas que os he hecho, todas son preguntas que me llevo haciendo yo a mí mismo varias décadas y que no acabo de encontrar la respuesta. O sea que no me sorprende nada que todavía la conversación tuviera que seguir bulliendo porque no estamos hablando de una cosa que hayamos improvisado. Muchas gracias. Perdonar todas las molestias y todos los líos de coordinación. Jesús, sí. Antes de que cierres la parte de directores, me gustaría pasar una palabra que me están haciendo preguntas y demás, y es la de Francisco Carreño, que dice que si por alusiones quiere hablar. Sabes que COSE ostenta históricamente la presidencia de PFC, los propietarios forestales privados. Quería hacer una breve intervención, entonces si por favor le puedes pasar la palabra y ya con esto cerramos y pasamos a los expertos. Nada, no hay ningún inconveniente. Cuando quieras, Francisco, a la intervención que estimes. Y a partir de ese momento Ana ya retoma y plantea a los expertos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, gracias Jesús, gracias Ana. No, los temas que han surgido, y como decía el moderador, que son preguntas eternas y que vuelven repitiéndose, pues yo creo que, a pesar de que, como decía también Fermín, es un poco endogámico la asistencia a estas reuniones, pero no sé si hay mucha igualdad a la hora de calificar o de ver cuáles son realmente los problemas estructurales que hace que estemos dando vueltas sobre los mismos temas, ¿no? Es decir, la pregunta eterna de cómo es posible que algo tan esencial cueste tanto transmitir, ¿no? Yo creo que hay una serie de problemas estructurales que no terminamos de eliminarlos y que todos tenemos culpa un poco y que en la medida que avancemos por la eliminación de esos problemas estructurales yo creo que avanzaremos. Sin género de duda, el papel de las administraciones es fundamental. Algo se ha dicho sobre los compartimentos estancos y sobre el planteamiento integral del territorio. Yo creo que ahí hay que avanzar mucho. La Unión Europea cada vez habla más de ecosistemas. Yo creo que hay que rescatar ese término para gestionar. Y luego otra idea fundamental es la diversidad. España es muy diferente, los montes son muy diferentes. Había hablado mucho de madera, pero hay zonas donde no hay madera. Y a pesar de eso tenemos que gestionar. Y claro, yo creo que la sociedad debe tener claro que, no voy a repetirlo aquí porque es obvio, que los montes generan bienes y servicios tangibles y no tangibles y que como consecuencia de las preocupaciones sociales cada vez más, pues todo lo que decimos que no pasa por el mercado tiene más relevancia y que yo creo simplemente por pragmatismo la sociedad ni va a tener recursos para gestionar esos territorios y yo creo que a poco que apoye a los que quedamos en el territorio gestionando esto, pues desde el punto de vista de eficiencia social
sería elemental. Entonces veo una asimetría entre el diagnóstico de transición ecológica y todos estos temas, entre el diagnóstico de los males, de la contaminación, de los sectores contaminantes, y veo muy poco en estimular a los que realmente trabajan en el territorio para mejorar y gestionar la oferta óptima en cantidad y calidad de estos bienes y servicios tangibles y no tangibles. O sea, es realmente como si hubiera una falta de reconocimiento al papel que juegan y cómo podría estimularse, que desde el punto de vista de eficiencia social sería lo más barato. Porque, lógicamente, la Administración ni tiene, ni sabe, ni va a tener nunca recursos para gestionar ese inmenso territorio, y como sabéis, con el 70% de la superficie forestal, que es el 55% de la nacional, es privada, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que no pasa por el mercado simplemente es un tema convencional. Bastaría con poner en el PIB el valor de esas cosas que no pasan por el mercado para a lo mejor aflorarlo y que tuviéramos más conocimiento de él, y que la sociedad y por lo tanto la clase política hiciera suyo el valor de esto, pero yo creo que es que está muy bien diagnosticado ya, y lo que tenemos que es, de una vez por todas, el exigir que estas cuestiones tan básicas se incorporen. No sé, hay necesidad de un contrato social, tantas veces, además Jesús sabe mucho eso, ¿no? Con la no nacida ley de desarrollo rural sostenible. Yo creo que hace falta un contrato social y un reconocimiento social a esa labor, y todo un sistema de estímulos. Desde COSE hablamos mucho tanto que se ha hablado de la fiscalidad verde, una oportunidad enorme para ir introduciendo estímulos en este sentido. De hecho, los pocos estímulos que tenemos como argumento para trasladar a nuestros socios que hagan algo en sus montes cuando no hay madera o no hay valor de mercado, precisamente son los pocos cosas que hemos conseguido desde el punto de vista fiscal, ¿no? Entonces, yo creo que el diagnóstico está hecho, y lo que hay que hacer es tener un plan a medio y largo plazo, claro, también el cortoplacismo, la falta de responsabilidad intergeneracional, en fin, son muchas historias que están perfectamente diagnosticadas, pero que yo creo que hay que reconocer para poner en marcha todo esto que estamos hablando. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Está claro que estamos en este foro que hemos convocado de directores hablando, efectivamente hemos oído las intervenciones por la parte pública, los responsables de las políticas forestales o de biodiversidad, de diferentes industria forestal, de diferentes comunidades autónomas, y yo creo que merecería la pena hacer también un foro de la parte privada, propietarios privados, la industria y demás, que plantearemos más adelante, y que yo creo que también podría ser también muy interesante. Vamos a ver, hemos visto hoy las políticas, veremos más adelante en otro espacio de diálogo esta parte de los privados. Le quería dar la palabra a Eduardo Rojas. Eduardo, me gustaría que nos hicieras un poco estamos hablando del mundo post-COVID. A mí me gustaría saber cuáles son esas perspectivas que tienes. A mí me gustaría que nos hablaras de lo global a lo local, que es de lo que tú sabes mucho. Me gustaría que nos dieras una pequeña visión. Por favor, 5 minutos, nos van a matar los asistentes porque nos estamos pasando de tiempo. En capacidad de síntesis, ¿cómo ves el futuro del sector forestal, el de la gente que está en el sector forestal y de los bosques y mundo post-COVID en general? Gracias. Muchas gracias, Ana, y buenos días a todos. Es un placer estar con vosotros y haber podido seguir el debate tan interesante que ha liderado con preguntas muy sustantivas y diversas con su seniorship habitual. Bueno, 5 minutos es complejo. Lo más que quiero destacar, y la percepción que tengo, es que los forestales hemos participado en este debate del post-COVID en porcentajes importantes, Solo digo que en Valencia, en Levante, ha habido 2 artículos y no ha habido tantos en general. Es que a lo mejor podemos aportar cosas. Pero hay que partir que la crisis del COVID forma parte del cambio global. Hemos de ubicarla en ella, donde está también la urbanización, la globalización, el trasiego de enfermedades y plagas, que nos afectan, por otro lado, por el tema de la sanidad forestal, y el cambio climático. Esto es una cuestión que es importante englobarlo ahí. Y dentro de ello, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, hay que reverdecer y mejorar la calidad de las zonas urbanas, pero especialmente dadas las nuevas tecnologías que estamos disfrutando en este momento y podemos estar juntos desde territorios tan diversos como los de nuestro país, desde Canarias hasta Galicia, demuestran que se puede trabajar también en el medio rural,
y, por tanto, entre los riesgos de hacinamiento, sobre todo en zonas mal ventiladas y demás, además de mejorar la calidad y envejecer las ciudades con anillos verdes y demás técnicas, obviamente hay una oportunidad enorme para reequilibrar el tema territorial que somos el país más desequilibrado de Europa y hay que abordar. Y obviamente el concepto de resiliencia, yo creo que en el debate que ha habido sobre comunicación, que ha empezado con Aragón, ha seguido con Navarra y lo ha rematado Paco Carreño, porque nos aportaron un tema muy importante, que es la maduración de debate de incendios y en concreto el concepto de resiliencia, que no solo hay que verlo desde el punto de vista biológico o de incendios, hay que verlo desde el punto de vista social. Los países que tengan una mayor resiliencia van a salir mejor y por lo tanto puede reforzar esa resiliencia del aprender de los temas. Y finalmente vamos a estar en una situación muy estresada de recursos públicos y por lo tanto habrá que buscar sinergias en los recursos públicos. Ya no va a ser posible ver cada uno su mundo, biodiversidad, cambio climático, política agrícola, política social, política sanitaria, política educativa. Si no encontramos elementos tractores, proyectos tractores que sean capaces de cubrir por lo menos 2 o 3 retos, olvidémonos. Por lo tanto, esto nos pone en una situación muy positiva si sabemos gestionarlo porque precisamente lo forestal va contra la despoblación, contra el cambio climático, aporta soberanía energética especialmente, es importantísimo en la prevención de desastres, sea incendios o recursos o temas o riesgos hidrogeológicos, y nos genera empleo. Por tanto, eso también es importante. Tenemos un marco, justo yo he estado saltando con el webinar que ha hecho el think tank de EFI antes, que es el Green New Deal, el nuevo reto verde que ha lanzado la presidencia von der Leyen, donde hemos de impulsar que sea más proactivo en lo que nos toca. Está demasiado centrado en lo que se ha comentado antes, especialmente en la repoblación, lo que ha dicho con mucha ponderación José Ángel. No podemos estar solo centrados tanto en el tema de ampliar la superficie forestal, que puede interesar en Irlanda, en algún país que tiene poco. De una visión de la biodiversidad veremos lo que está saliendo en este momento demasiado estática, como si hubiésemos llegado hace tan solo unos pocos cientos de años de otro planeta, cuando vivíamos aquí 2,5 millones de años y más de 100.000 años utilizando el fuego. Y evidentemente una visión también del cambio energético demasiado eléctrica, olvidando la térmica y desde luego la aportación potencial de la biomasa en su sentido amplio, olvidando que la biomasa contribuye, son 2/3 de las energías renovables del planeta, o sea, no es una cuestión menor. Y todo acaba evidentemente en una mayor gestión de los recursos, también para la biodiversidad y para la prevención de desastres, incendios o de riesgos naturales o hidrogeológicos. Y evidentemente teniendo en cuenta que nuestro país está en una zona de mucha infragestión forestal, cortamos el 40% de lo que crece, pero si quitamos Galicia y el País Vasco, que es donde más se está cortando, el resto de España está en un 25%, que es una cifra evidentemente fuera de cualquier umbral razonable. Yo para concluir sí que quería compartir una serie de propuestas que aportamos desde el Colegio de Ingenieros de Montes a la reunión de ayer del Instituto de Ingeniería con el REI, que consistían en establecer a través de créditos BEI y probablemente utilizando las figuras de las diputaciones provinciales un plan para sustitución de calderas públicas y establecimiento de district heating que tirase de la biomasa forestal, agrícola o de residuos que tenemos en el país, con lo cual nos hacemos más soberanos energéticamente, creamos empleo y prevenimos incendios. El asumir la misma medida que ha aprobado Francia con el 50% de madera o bambú o corcho en la construcción pública, diferenciar el IVA para los productos naturales renovables y certificados, por lo tanto eso sería un beneficio para quien construyese en madera o quien comprase un mueble de madera y no de plástico o de vidrio, invertir en investigación aplicada y desarrollo tecnológico para las biorefinerías, para poder avanzar mucho más en el tema textil, que ya sé que Ana estás muy metido en ello, pero también temas de químicos y demás, y evidentemente esa inversión pública destinada a proyectos tractores que sean capaces de multiplicar y de generar múltiples beneficios en diferentes sectores, mucho más que inversores finalistas que al final no tienen ese efecto tractor. Y finalmente, la inclusión de la agricultura en el cambio climático nos va a abrir oportunidades no solo para reforzar la figura de las dehesas y probablemente su densificación arbórea, ahí sí que habría que plantar, para tener dehesas más densas como hace Portugal, sino nuevas figuras agroforestales que hasta ahora desconocíamos, porque la agricultura tiene otra forma de secuestrar carbono que poner árboles. Un campo de cereales
en múltiplos de una cosechadora con fresnos o nogales apenas pierde productividad porque la sombra viene cuando ya el cereal ha hecho su ciclo vital, y por ahí van a haber muchas oportunidades para el mundo forestal en la agricultura que tenemos que ir explorando y destacando. Y por lo demás, pues encantado, si queda un poco de debate, de contribuir en todo lo que convenga. Muchas gracias, Eduardo. Muy ilustrativa tu exposición y gracias por esa visión así amplia fuera de lo que es el mundo el mundo más local, pero sí esa capacidad de aplicación de muchos mecanismos para el sector forestal y creo que nos puede, como tú dices, como bien dices, podemos tener un papel bastante más relevante del que habitualmente parece que se nos atribuye. Tony Tasobares, a ver si nos puedes... buenos días, ¿estás, Tony? Hola, buenos días, buenos días. Hola, Tony. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, me gustaría que, bueno, desde la parte tecnológica, la parte científica, que es de donde estáis vosotros ubicados en el centro tecnológico y científico y de ciencia de forestal de Cataluña, me gustaría que nos dijeras cómo estáis trabajando vosotros, si estáis trabajando ya, estáis ya pensando en ese mundo post-COVID y qué trabajos estáis empezando a desarrollar, estrategias y demás. Y te pido brevedad porque sabes que estamos fuera de tiempo, lo siento mucho, que al final a los últimos les toca ser más sintéticos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos conocemos de otras etapas, los que no, pues también encantado de escucharos, muy interesante. Lo bueno es el último es que las buenas ideas ya se han dicho y las ideas principales se han dicho. Yo empiezo, sí, estamos pensando desde el mundo de la ciencia aplicada, en cómo cambiar el paradigma, ¿no? ¿Qué está pasando? Y también lo que desde el sector forestal o del medio natural, territorio en general, de que sí, somos muy importantes, etcétera, pero luego a la hora de repartir el peso de las políticas y los recursos no estamos nunca en el piso de arriba, ¿no? Entonces yo creo que un punto importante que ha dicho el compañero antes de la industria es el tema de cómo se mide la economía y qué pensamos en la economía, ¿no? Estos días ha salido por el informativo cómo va a bajar el Producto Interior Bruto en cada región, en España, en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Claro, el Producto Interior Bruto mide pues aproximadamente el margen de la facturación, ¿no? Se factura en el coste de producción y como muy bien ha apuntado el compañero antes, claro, ¿qué representa? Y vosotros conocéis los datos de vuestras regiones y del ámbito que trabajáis, el sector forestal en este Producto Interior Bruto. Por ejemplo, aquí en Cataluña es el 1% todo junto, una economía con mucha industria, muchos servicios, como muchas otras zonas en España. Y hay una iniciativa de hace años y que no es un proyecto piloto y no es ciencia ficción, que es, hay otros indicadores y hay otras maneras de medir la economía. Hay un índice que se llama Índice de Progreso Global, Growth Progress Index, que se utiliza, por ejemplo, en Escocia, en Nueva Zelanda, en Australia, una región, y allí han hecho un índice que mide la economía, pero también incluye bienestar social y incluye cómo tenemos el medio ambiente, cómo tenemos los montes y los servicios ambientales, ¿no? Y aquí viene el gran tema, el gran reto, y como decía muy bien Eduardo, el Green Deal, parece que hay dos vectores muy principales, ¿no? Biodiversidad, que tiene muchísima importancia, fijación de carbono, pero claro, ojo, también aquí en Europa más o menos los bosques pueden fijar el 10%, pero no les pidamos a los bosques que fijen toda la emisión que desde la economía fósil no se está optimizando ni mucho menos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es también las principales emisiones que hay en industria, en vuelos multilaterales, exponenciales de un lugar a otro del planeta, los containers, los barcos por el mar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde el mundo de la investigación, este compromiso que se ha hecho muy bien, tenemos que combinar la implementación de la bioeconomía y de la economía circular con la provisión de bienes y servicios, es decir, la biodiversidad, pero también provisión de agua, el tema del oxígeno, el valor recreativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay que conseguir que esta política, que esta visión suba al piso de arriba. Es decir, en cada ámbito que se gestione las políticas se tiene que tomar como un factor principal, porque como también decía Eduardo, pues está el tema
de que estamos en un proceso de cambio global y climático integrado, ¿no? Entonces, si no empezamos a replantear el paradigma de fondo, ¿no? Que es este Producto Interior Bruto, economía, digamos, globalizada, basada, más o menos liberalizada, que tú te puedes comprar una manzana del otro lado del mundo, te la puedes comprar aquí, etcétera, etcétera, pues aquí es donde está el tema. Y en este ejercicio, nosotros pensamos pues también en lo difícil que es encontrar el equilibrio, en tener una gestión integrada del territorio, en la que tengas muy en cuenta la biodiversidad y la provisión de servicios, pero a la vez tengas muy en cuenta las cadenas de valor forestales. Aquí, por ejemplo, en Cataluña, pues tenemos muy parecido al resto de España al promedio, ¿no? Tenemos más o menos 25-30% del crecimiento de la superficie que se gestiona, tenemos unas cadenas de valor centradas en el embalaje, los palés, porque tenemos mucha exportación, el tema de la bioenergía, que tiene mucho potencial y tenemos que terminar de desarrollarlo, y ahí tenemos que diversificar, como decía el compañero de Galicia también muy bien, ¿no? El tema de la construcción es un gran qué, en el mundo de la arquitectura, de la construcción con madera, y nuestra madera mediterránea y la madera que tenemos en España en general, en este proyecto del CLT, digamos, los puntos débiles que tiene en otros usos más nobles, de vigas, etcétera, quedan compensados porque el ensamblaje en perpendicular de las distintas capas, pues eso compensa y la hace competitiva, igual o más que la que tenemos en el centro de Europa, ¿no? Entonces, básicamente yo diría, ¿y qué tenemos que hacer para subir al piso de arriba? Pues buscar mecanismos de comunicación lo más profesionalizados posibles. Tenemos que llegar al grueso de la sociedad y de los decisores pues con mensajes atractivos que la gran mayoría van a comprar porque es por el beneficio común y la gente si lo entiende lo va a llevar a cabo aquí, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría aquí para no alargarme más, ¿no? Y luego un punto muy importante, si damos más competitividad a las cadenas de valor, si reestructuramos estos sectores forestales y gestión del territorio, que hoy día en promedio tenemos muy por debajo de lo que debería ser para tener este equilibrio entre servicios ambientales y sector, no nos olvidemos de los trabajadores forestales. Si al final, yo me acuerdo, yo estudié planificación forestal, ¿qué hay que hacer? ¿Qué silvicultura hay que hacer en cada parte del bosque? Al final, si todo eso, esa ciencia que has hecho, al final no hay un buen silvicultor, una persona experta que lo puede implementar y que tiene unas buenas condiciones de trabajo bien retribuidas, una buena formación, etcétera, pues ahí vamos muy, muy cojos, ¿no? Entonces hay que pensar de manera integrada, hay que combinar estas tres patas clásicas de siempre, pero que son esenciales, ¿no? Economía, ambiente y social, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Es lo que queremos ver eso, es cuál es la visión desde otro punto de vista que no es puramente las políticas forestales y de los departamentos y direcciones generales. Así que muchas gracias por tu visión. Bueno, yo creo que llegamos hasta aquí. Algún director general ha tenido que irse. En el chat teníamos alguna pregunta recogida, comentarios también que habéis podido ir leyendo todos los que estáis viniendo, todos los que estáis asistiendo a nuestro chat. Y bueno, agradeceros a todos los participantes que habéis acudido a nuestra invitación. Muchísimas gracias a los directores generales, a los expertos y a todos los miembros de la Asamblea General de PFC que han participado y que han ideado colectivamente este tipo de formato de espacio abierto donde nos queremos escuchar a los demás. Nosotros apenas, como habéis visto, intervenimos, sino que habilitamos un foro de diálogo, una mesa de diálogo del sector forestal y de los bosques y la gente que vive en los bosques y que trabaja en los bosques y la gente que son quienes los gestionan y quienes los tienen en propiedad, a veces privada, a veces pública. Así que bueno, en España sabéis que la mayor parte el porcentaje más alto es privado. Haremos más adelante algún foro sobre privados, donde tendremos participando tanto al propietario privado como las industrias y demás, porque ellos son los que están también soportando este futuro post-COVID, este nuevo entorno. Nos gustará oírlos, así que más adelante y con mejores y hemos aprendido de aquí, de los errores y sobre todo disculpas por todos los problemas tecnológicos que haya podido haber y bueno, os convocaremos más adelante. Muchas gracias a todos y por hoy damos por terminado el foro de directores. Muchas gracias a todos los intervinientes y muchas gracias a los ponentes, a todos vosotros. Mil gracias. Buenas tardes.